algo que se llama conjunto de los números racionales. Y si se pueden dar cuenta, mirando la pantalla, acá nos dicen la definición. Esta es la definición de qué es un número racional. Y nos dice, el conjunto Q o el conjunto de los números racionales va a ser igual al conjunto de todos los números que se escriben de A sobre B o de la forma A sobre B, tal que A y B son enteros y B tiene que ser distinto de quién? De cero. Eso es lo que nos están diciendo en nuestra definición. Y nosotros recordamos, ¿ustedes recuerdan esto, cómo lo llamamos o cómo lo conocíamos nosotros? Perdón. ¿Cómo conocemos esas expresiones? Porque ustedes las conocen es como numeritos. Si los escribo acá, 3 sobre 2. ¿Cómo Ah, conocemos a eso? ¿consciente? No. Fracciones. Esas son Ah, las, esas son las bellas o eh, bonitas fracciones, ¿no? Las que nos enseñaron a nosotros en primaria, que decía, tenemos un círculo y a ese círculo o a esa torta la dividimos en varias partes iguales y le partimos o repartimos dos o tres pedazos de nuestra torta o de nuestro ponqué o de nuestra figura geométrica. Eso era lo que nos decían a nosotros en primaria. Cogíamos la figurita, la dividíamos y empezábamos a hacer el análisis con los números fraccionarios. Pero ahora nosotros ya estamos definiendo como tal que todos los números que cumplan esta forma de A sobre B van a ser parte de los números racionales. Y muy importante que acá nos dice que A y B son ¿qué? Un numerador. No, A y B son, Son sí, no, enteros. son enteros. pero son enteros. Y recordamos, ¿cuáles son los enteros? Numerador. Entonces sí recordamos cuáles son los enteros, ¿no? Listo. Y ahora sí, no me acuerdo qué fue la que dijo ahorita, numerador y denominador. Muy bien. Acá en la parte de aquí abajito, en esto que les estoy subrayando de rojo, nos indican A es igual a quién, o siempre va a ser, o lo conocemos como numerador, y B siempre lo vamos a conocer como denominador. Ah, pero entonces acá nos está diciendo que B es distinto de cero. ¿Y B quién es? El El de denominador. Entonces nos están diciendo que el denominador tiene que ser diferente de qué? Cero. cero. De No cero. sé. Eso es lo que nos están indicando en esa definición. Y pues ustedes, compañeros y compañeras, vemos acá abajo que hay muchos números, muchísimos números. Los primeros, ¿será que son números racionales? Sí, profe. ¿Estos números son números racionales? ¿Cómo tienen que estar escritos los números racionales? De menor a mayor, no. No, Oh, por letra. no, no con letra, no, las letras no. ¿Cómo está o cómo deben de estar escritos los números racionales? De la forma de fracciones. Si se dan cuenta, acá tenemos, sí, dos letras. Yo sé que se suelen confundir, pero miren el ejemplo que les tengo al lado, es 3 sobre 2. Entonces ustedes recuerden que, que los números racionales siempre tienen que venir de ese estilo. A sobre B o un número en el numerador dividiendo o siendo dividido por otro número en el denominador. Si nos damos cuenta, estos 5 primeros numeritos están escritos de esta forma, No, entonces son racionales. No son no. racionales. No son racionales hasta el momento, no lo son porque no están escritos de la forma de fracciones.
Entonces nosotros entendemos que ahí hay unos números naturales y otros son enteros. ¿Listo? Listo, muy bien. Ahora, si nos damos cuenta, estos otros tres numeritos sí están escritos ¿de qué forma? De Correcto. esta forma, de A sobre B. Entonces, esos tres numeritos sí son racionales o no lo son. Sí Sí lo son. son. Muy bien, ahora estos sí son racionales. Y la diferencia es que vemos ahora estos tres últimos numeritos. Y ustedes los ven así y preguntarán o pensarán que son ¿qué? ¿Números racionales o no lo son? No, sí No son. lo son. En este caso, ahí estamos o nos jugaron mal porque nunca nos definieron o nos enseñaron o todavía en esta definición no nos han dicho que nosotros cuando tenemos una fracción del estilo A sobre B nos va a generar un resultado que nosotros lo conocemos como números decimales. En este caso, estas representaciones que vemos acá o que ven acá que estoy subrayando en azul, ellos o esos números también hacen parte de los números racionales. ¿Por qué? Porque este valor, bueno, estos tres valores son la respuesta de una fracción. Entonces también cuando vean números decimales, hay que entender que esos números también son racionales. ¿Listo? Eso es lo que deben de recordar, muchachos. Si ven un número decimal, también es un número racional. ¿Listo? Pero si ven este estilo o los primeros que nos salieron acá, estos numeritos estaban, o sea, tenían una cantidad definida. Era 2 o era 17. Pero acá nos está diciendo en este caso de acá que tenemos 2,18. Gracias a ese coma 18 ya vamos a entender que ya no es un número natural, sino es un número racional. ¿Listo? Listo, muy bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Ush, Pues no he entendido bien, profe. O ¿tú no sea, entendiste? Listo, me pierdo un poco. listo. Entonces, de nuevo, nosotros, o nosotros, cuando nosotros estábamos en colegio, en primaria, a nosotros siempre nos dibujaban estas cositas, o un circulito, y nos decía, tenemos una torta, y esta torta es igual a ¿qué número? Pues a una torta. Listo. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Muy bien, no pasa nada. Nos definieron una torta. Listo. Ahora nos dicen, pero es que en su fiesta o en su reunión eh, tenemos, digámoslo así, 7 personas. Y a ustedes les dicen, pues como ustedes son los anfitriones, ustedes tienen que repartir esa torta en las 7 personas. ¿Y cómo nosotros hacemos? Si solamente tenemos una torta y la tenemos que repartir entre 7, pues nosotros vamos a dividir nuestra torta. En este caso, la voy a dibujar en 10 partes iguales. Acá tenemos 4, acá tendríamos 6 y aquí tendríamos 8, 10, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, 8, perdón. Lo dividimos en 8 espacios iguales. Y a nosotros nos están indicando que debemos de repartir o coger de de esas 8 partes, debemos de repartir ¿cuántas? 7. Sí. Entonces nosotros empezamos a colorear 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo que nosotros hacemos es traducir esto. Pasamos de tener una torta a lo siguiente, a tener 7 sobre 8 o 7 octavos. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros partimos nuestra torta, el denominador nos indica cuántas veces vamos a partir nuestra torta. ¿Cuántas veces la partimos? En En 8 8. partes iguales. Y el numerador nos indica, voy a apagar la cámara porque se está viendo muy borroso, y el numerador nos indica cuántas son las partes que nosotros vamos a tomar o vamos a repartir. Eso es lo que nosotros nos enseñaron en primaria. Pero lo que les estoy diciendo acá en este caso es que todas las veces que compañeros vean este estilo, o sea, de una fracción, ya nosotros no la vamos a conocer netamente como fracciones, sino como A sobre B y ya hace parte de algo que nosotros conocemos como números racionales. Eso es lo único o es el cambio que yo les estoy diciendo. Ya no vamos a pensar que son solamente fracciones, sino ahora esas fracciones hacen parte de un nuevo conjunto que lo conocemos como números racionales. ¿Qué es lo diferente o qué es lo que pasa? Y normalmente se suelen confundir, es en este caso. Profe, pero es que yo no sé quién es A y tampoco sé quién es B. Yo cómo sé quién es A y quién es B. O en el problema me lo dicen, o yo les escribo, o ¿qué pasa? En este caso, esto que se les escribe acá es una definición, o sea, esto suple para todos los números que vayan ustedes a encontrar de ahora en adelante. Si tienen la representación de A sobre B, o sea, de la fracción, pues ustedes ya van a evidenciar, en este caso, ¿quién es A de este ejemplo? El 7. 7 es A, muy bien. ¿Quién es B? El 8. Difícil. No, ustedes lo único que hacen es ahora reemplazar o evidenciar siempre quién es A y quién es B. Y Ah, lo más importante, B o el denominador, ¿qué es lo que nunca puede llegar a ser? ¿Qué es el valor que nunca puede llegar a tener B? 0. 0. Listo. Eso es lo importante también. Nuestras fracciones, ustedes ya las saben, ahora conocemos que son números racionales, pero también lo más importante, nuestro denominador tiene que ser diferente de 0. Listo, perfecto. ¿Me entendiste mejor o no? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Eso me parece también bien. Si no me entienden, me dicen para yo poder mejorar mi tertulia o la forma en cómo yo les estoy compartiendo mi conocimiento. ¿Vale? Entonces, mejor, listo, muy bien. Ya entendemos ahora sí de dónde sale A, de dónde sale B o quién va a ser A y quién va a ser B, dependiendo nuestro problema. Sí, señor. Listo. Ahora sí, seguimos. Listo. Ah, pero acá sale algo diferente. Acá nos dice, todo número entero es racional. Profe, ¿cómo así? Profe, pero si me acaba de decir que los racionales no pueden ser enteros y ahora me dice que los enteros todos son racionales. No, profe, ¿cómo así? Esperen un momentico. Vean lo que les están escribiendo ahí en la pantalla. ¿Qué es lo primero que les sale? Por ejemplo, 3 es natural. Y en la paréntesis nos están diciendo que 3 pertenece al número o al conjunto de números naturales. Listo, muy bien. 3 es un cardinal, también hace parte de los números cardinales, no pasa nada. Nosotros nos saltamos ese conjunto porque no es tan relevante. Y ahora vamos al entero. 3 es un entero. Muy bien, porque puede ser más 3 o menos 3. Y nos dice 3 pertenece a los enteros. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Solamente estamos definiendo que 3 es natural y que también 3 es un entero. Listo. Ah, profe, pero es que acá vean lo que están escribiendo. Acá escribieron el número 3. ¿Sí? Y dicen que ese número 3 va a ser igual a ¿qué? A 3 sobre 1.
¿Y cuánto nos da esa respuesta? ¿Cuánto nos da 3 dividido entre 1? Porque recuerden, una fracción es lo mismo que nosotros tener una división. ¿Y cuánto nos da 3 dividido entre 1? ¿O qué número multiplicado por 1 nos da 3? En este caso, 3. 3 por 1, 3. A 3, 0. Listo. En este caso, lo que nosotros hacemos o lo que tienen que entender que cómo se convierte un número entero o un número natural en un número racional es simple y sencillamente por colocar este valor de 1 ¿en dónde? ¿En dónde? En el denominador. Colocamos 1 en el denominador y ya pasó de ser un número natural o un número entero a pasar a ser un número ¿qué? Racional. Racional. ¿Y solamente por qué? Por colocar un valorcito nuevo o que antes no teníamos, que fue el denominador. Nada más. Entonces ahora, ya viendo esto, ustedes van a comprender que todos los números naturales, todos los números enteros son también parte del conjunto de los números racionales y podemos convertir cualquier número entero en un número racional. ¿Cómo? Solamente colocando en el denominador el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque es que acá está la demostración o el ejemplo. Porque todo número dividido por 1 nos da el mismo número. Resultado. Sí, nos da el mismo número o el mismo resultado. Por eso dividimos o le colocamos al denominador el valor de 1. Listo, perfecto. Y ahora sí, esto es lo que les estaba diciendo. Si se dan cuenta, el primer conjunto es el conjunto natural, el otro conjunto es el conjunto cardinal, el otro es el enteros y el más grande terminó siendo racionales. Y en ese es el que nosotros estamos ubicados ahorita. Estamos ubicados en el conjunto de los números racionales. Perfecto. Muy bien. Ahora, seguimos. Nos dicen propiedades de los racionales. 3 propiedades fundamentales y aquí me toca escribir otras 2. La primera propiedad, fracción propia, donde el numerador es menor que el denominador. ¿Cómo así? Un ejemplo básico, nos dice que el numerador es menor. Entonces 3 y el denominador tienen que ser mayor. Entonces, 5 sobre 2. Listo, un muy buen ejemplo. El numerador es menor y el denominador es mayor. Ya tenemos una fracción propia. Ahora nos dice fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador. Otro ejemplo, profe. Uy, eso no se ve nada. Entonces tenemos 8 dividido o 8 tercios o 8 sobre 3. ¿Y qué nos indica acá? El numerador es 8, que es mayor que nuestro denominador, que es 3. Ya tenemos un ejemplo de fracción impropia. Entonces ya saben que cada vez que a ustedes les salga, pues como ven así, que en el numerador es un número menor que el denominador, nuestra fracción es propia, y si nuestro numerador es mayor que nuestro denominador, nuestra fracción es impropia. Y la última, las fracciones mixtas, que esas de vez en cuando las tratamos, son las que vienen de este estilo, que tienen un valor entero y están acompañados por un valor fraccional. En este caso, no importa si el numerador es mayor o el denominador es menor, en este caso no importa, desde que ya tengan la forma de este estilo con un entero y una fracción, siempre vamos a saber que esta fracción es una fracción mixta. ¿Listo? Y las otras dos se conocen o conocemos que hay unas fracciones homogéneas y hay otras que se conocen como fracciones heterogéneas. ¿Cuáles son las homogéneas?
es en donde cuyo caso el valor del denominador siempre es el mismo, como por ejemplo 3/8, y aquí nosotros estamos diciendo que lo vamos a sumar más un 4/8. Entonces, como el denominador es el mismo, nosotros dejamos el denominador igual y sumamos los numeradores. En caso de que nuestra fracción sea homogénea, que sus denominadores tengan el mismo valor. Y la otra son fracciones heterogéneas. Y como su nombre lo indica, pues ya va a ser diferente que la homogénea. O sea que nosotros en la parte del denominador vamos a tener diferentes valores. Entonces acá, si se dan cuenta, nuestro valor del denominador es 9 y en el otro es 5. Ya nosotros no podemos operar de esta forma, sino ya nos toca seleccionar o hacer otra operación para encontrar nuestra respuesta. Listo. Esos son los 5 tipos de fracciones que ustedes se van a encontrar. ¿Puede que sea una fracción propia y a la vez homogénea? Sí. ¿Puede que sea una fracción impropia y a la vez heterogénea? También. ¿Puede que sea una fracción mixta y a la vez homogénea o heterogénea? También lo pueden encontrar. Lo que ustedes tienen que recordar es, si es homogénea, es que sus denominadores son iguales, y si es heterogénea, es que sus denominadores son diferentes. Listo. Ahora, nosotros también podemos ampliar o simplificar nuestras fracciones. Como su nombre lo indica, si vamos a ampliar, pues nosotros queremos que esa fracción que está pequeñita sea cada vez más y más y más grande. Y simplificar, pues nos va a decir que tenemos una fracción y que la queremos reducir cada vez a un valor mucho, mucho más pequeño. Eso es lo que nosotros estamos haciendo o lo que tenemos que hacer cuando nos indican amplificación y simplificación. La amplificación de las fracciones, nosotros normalmente no las hacemos porque, pues, de cierto modo no es tan relevante. Lo que más nos interesa es la simplificación. ¿Por qué? Porque es que en la simplificación nosotros sí vamos a dividir o vamos a llegar a un valor mucho más pequeño que de una fracción muy grande, vamos a llegar a un valor muy reducido, muy reducido. En este caso, voy a leer textualmente. Simplificar una fracción significa dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Recuerden eso, si vamos a simplificar o van a amplificar, siempre tienen que tener esto en cuenta. Van a multiplicar ¿por quién? Por el mismo número, tanto numerador como denominador. Y como se pueden dar cuenta, ahí nosotros ya tenemos un ejemplo. En este ejemplo nos están diciendo, al simplificar la fracción 27 sobre 45 por 3 resulta. Ah, listo. Pero antes de eso, si se dan cuenta, 27 y 45, ¿de qué números son múltiplos? De 3, profe. Pues ahí porque no sale, ¿no? Listo, muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué es un múltiplo? Eh, 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 es un número por el que se multiplica, ¿no? Es el resultado de la multiplicación. Entonces el múltiplo siempre va a ser el resultado de nuestra multiplicación. En este caso, 27 y 45 son múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque al multiplicar 3 por 9 nos da 27 como resultado y 3 por 15 nos da como resultado 45. Es al resultado de la multiplicación que nosotros conocemos como múltiplo. Muy bien, listo. Acá, como se dan cuenta, hicimos la simplificación. 27 dividido entre 3 nos da 9 y 15 dividido entre 3 nos da, perdón, 45 dividido entre 3 nos da 15. 15. Pregunta, ¿estos dos numeritos son múltiplos de quién? El 9 y el 15. De 3 también, profe.
Muy bien, Marcel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar de nuevo. Simplifiquemos el 9. 9 dividido entre 3, o qué número multiplicado por 3 nos da 9. Por 3. Entonces nos dio 3. Y lo mismo acá abajo. Vamos a dividir 15 entre 3, o qué número multiplicado por 3 nos da 15. 5. Listo, 5. Nos dimos cuenta, o nuestro resultado es 3 quintos. Listo. ¿Será que esta fracción, acá con verde, esta fracción, que ustedes ven acá, 27 sobre 45, esta siguiente que es 9 quintos, 9 quinceavos, y la última, 3 quintos, ¿nos dará el mismo resultado? ¿Será que son iguales? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? 27 a En este caso, nosotros miramos que es el resultado ya numérico, o sea, cuando ustedes meten estas fracciones en su calculadora, nos va a salir un valor, y ese valor vamos a conocerlo como un número decimal. Si se dan cuenta, si meten todas esas 3 fracciones en su calculadora, nos va a dar exactamente el mismo valor. En este caso creo que es 0,6. En todas las fracciones les da este valor, 0,6. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ustedes pueden estudiar o interpretar las fracciones como mejor les parezca a ustedes. Si a ustedes les parece mucho más fácil simplificar las fracciones y llegar a un valor muy reducido para hacer la multiplicación, perfecto, eso está muy bien. Pero si a ustedes se les complica mucho hacerlo de la simplificación, no se acuerdan si quién es un múltiplo de quién, pues ustedes ya pueden operar directamente eso como ya la calculadora, y en la calculadora les va a dar un resultado decimal que va a ser exactamente el mismo, así simplifiquen o amplifiquen su fracción. ¿Listo? O sea que uno puede dividir normalito, ¿sí? Sí. Pero es que lo que pasa es que si tú acá divides normalito, como tú me dices, pues nos damos cuenta que aquí, pues ya tenemos un problema. Porque 3 está en el dividendo y 5 en el divisor. ¿Y nosotros cómo podemos solucionar eso? Si a nosotros nos habían enseñado que el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. Y este es el problema. Según el conjunto de los números naturales y enteros, necesariamente el dividendo tenía que ser mayor que el divisor. Pero acá en los números racionales, eso ya no aplica. Ya no importa que el dividendo sea menor o mayor. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a hacer un arreglo para que nuestro dividendo, por más de que sea un valor menor al divisor, termine siendo mayor. ¿Cómo hacemos eso? En este caso, lo que nosotros aplicamos es algo que se llama cero al cociente. Cuando aplicamos este cero al cociente, le colocamos una coma directamente. Y cuando le colocamos esa coma, ese numerito en el cociente, vamos a dibujarle un cero imaginario al dividendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo acá la operación 5 por 0, 0 a 3, pues no da. Tenemos que colocarles este cero imaginario para así poder hacer la operación. Pasó de convertirse el número 3 al número 30. Y ahora sí podemos hacer la multiplicación o resolver esa división. ¿Qué número multiplicado por 5 nos da 30? 6. En este caso, 6. 6 por 5, 30. A 30, 0. Muy bien. Esto se le conoce como un número decimal. ¿Cómo así? Que hace parte, o que nosotros cogimos una unidad y la dividimos en 10 partes iguales. Lo mismo que nosotros estamos haciendo con la torta, con el ejemplo de la torta,
pero en la torta la dividimos fue en 8 partes. Acá para ser muchos más concretos y que no vaya a generar ningún problema con todos los demás números, nosotros partimos nuestra unidad en 10 partes iguales. ¿Por qué 10 partes iguales? Porque nosotros empezamos a sumar y empezamos, la primera parte sería 0,1, 0,2, 0,3 y así sucesivamente. Cuando lleguemos a 0,9, si sumamos todos esos valores que teníamos antes, nos va a dar como respuesta 1, una unidad, no el número 10, nos va a dar solamente 1. Entonces, ahí es lo que ustedes deben de tener en cuenta. Decimales es que nosotros partimos una unidad en 10 partes iguales. O sea que ya nosotros no estamos tomando en cuenta que ya no es una cantidad exacta, sino es una parte de la cantidad. ¿Listo? Todo número decimal es una parte de una cantidad mucho más grande. ¿Ok? Sí, señor. Sí, sí, pero si me entendieron esa parte o no. Sí, señor. Regular, regular, profe, o sea, la verdad, las matemáticas a mí me atropellan, la Ok. verdad es esa. Si las matemáticas son hermosas. No, Listo, entonces, de nuevo, ustedes o cuando nosotros teníamos algo que se llama una recta numérica, a nosotros nos definieron o nos dijeron que pues el principio iba a ser 0, ¿no? Y cada vez que nosotros definimos una de estas líneas, pues va acompañada de un número o de una cantidad muy relevante, que en este caso era 1, 2, 3 y así sucesivamente. Pero ahora lo que yo les estoy diciendo es que nosotros cogimos este segmento de acá, o sea, este segmento desde 0 hasta 1, y lo vamos a partir, ¿qué? En muchas partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me estoy diciendo que cada vez que yo parto esa unidad, pues yo no le voy a poder colocar otra vez el valor de 1. ¿Por qué no le puedo colocar el valor de 1? Porque es que 1 está acá. Entonces no le puedo colocar el valor de 1. Me toca colocar algo más pequeño que la unidad. En este caso, esto me indica que es más pequeño que la unidad. ¿Por qué? Porque me está diciendo 0, o sea, 0, el numerito 0, me está diciendo que está un poquito retirado del 0. O sea, no está encima del 0, sino un poquito retirado. Pero tampoco llega a ser el número 1. Entonces nos dice que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería este valor de acá. Esta línea de acá, si nosotros la conoceríamos como el 0,6. Y si se dan cuenta, es 0,6. Y 0,6 ustedes lo pueden representar, digámoslo así, con un objeto. O sea, que yo les diga,